perdidos. Quiero tocar hoy, ¿verdad?, un tema, le vamos a llamar así, precisamente, ¿verdad?, muy importante. Yo le titulo, así como el texto lo dice, ¿verdad? O vamos a ponerle así, ¿verdad? Cazadores de zorras pequeñas. Vaya usted, ¿verdad?, a su Biblia, al libro de los Cantares. Pongamos toda la atención, hermanos, y pesemos, midamos, ¿verdad?, cómo es que nosotros estamos viviendo, qué cuidado tenemos. Pero primeramente vamos a agarrar, ¿verdad?, algo, un ejemplo, ¿verdad?, de lo literal para poder entender las cosas espirituales. Nosotros debemos de ser gente entendida, no endurecernos, siempre ver, ¿verdad?, que cuando Dios habla en general, pero hay ocasiones en que Dios nos habla, ¿verdad?, o en esa generalidad en la cual Dios habla, nosotros cabemos y tenemos que agarrar nuestra parte. Si nosotros queremos, ¿verdad?, salir de una condición, ¿verdad?, triste, ¿por qué no decirlo?, de apatía, de descuido, ¿por qué no?, ¿verdad? Tenemos que obedecer, tenemos que entender. Pero a veces nosotros no queremos, nos gusta estar en esa condición. Y nosotros estamos, ¿verdad?, sirviendo a Dios. Tenemos la vista, tenemos en nuestra mirada en que un día esto, ¿verdad?, de servir a Dios no es en vano, que nosotros un día tenemos que dejar este mundo, vamos a ir a un lugar o a otro lugar. Hay dos lugares, hay uno, ¿verdad?, que se llama infierno, hay otro, ¿verdad?, que podemos llamarle gloria, o estar, ¿verdad?, siempre en un lugar siendo atormentados y luego cuando venga el Señor ser sacados de ahí y llevar a una parte que se llama lago de fuego, y ahí está el tormento eterno. O cuando venga el Señor, ¿verdad?, con toda limpieza, ¿verdad?, nosotros partir para estar para siempre con el Señor. Y es algo real, la Escritura es verdad la Escritura. Hay conciencia, ¿verdad?, como en el canto que se cantó. De hecho, tenemos que hacer conciencia, aquellos que venimos de una vida perdida, sin Dios y sin esperanza, ¿verdad?, de una vida de rebeldía, de una vida de adulterios, de una vida de fornicaciones, de una vida de hurtos, de una vida vana, ¿verdad?, de tantas cosas. El Señor ha hecho una grande obra y debemos de ser agradecidos. Capítulo 2, versículo número 15. A ver hasta dónde alcanzamos a llegar, hermanos, con esto. Dice el versículo número 15 del libro Los Cantares, Los Cantares, capítulo 2, verso número 15, dice, ¿ya lo tiene? Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne, o están en flor, o están en prosperidad, que viene siendo lo mismo. Fíjese, a mí me interesaba mucho esta palabra de cazarnos. Ahí hay una palabra, ¿verdad?, akaz, para referirse a agarrar, frecuentemente con la idea secundaria de mantener en posesión. Y me vino a la mente, ¿verdad?, cuando yo vi esta palabra, lo que dice 2 Corintios 10, del 4 al 6.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales o humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyendo, dice, toda fortaleza, todo intento que se interpone ante la ciencia de Dios y llevándola cautiva al pensamiento, aquellos pensamientos malos, llevándolos cautivos a la presencia de Dios. Esa es la cacería, precisamente. Vamos a leerlo para no. Segunda de Corintios, capítulo 10, para ir entendiendo. Voy a ir, ¿verdad?, mezclando, en este caso, ¿verdad?, lo literal, metiéndolo, ¿verdad?, a los sentidos figurados, para que Dios nos pueda dar a entender. Dice el verso número 4, porque las armas de nuestra milicia, o donde militamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos, en otras Biblias dice, destruyendo razonamientos y toda altura o altivez que se levanta contra la ciencia o contra el conocimiento exacto de Dios y cautivando todo intento o todo pensar a la obediencia de Dios. Un mal pensar, ¿verdad? Nosotros lo cautivamos, lo cazamos y lo traemos a la obediencia de Dios. Vamos cazando la zorra, ahí está. Todo mal pensar, todo lo que venga a perturbar, ¿verdad?, nuestras mentes, hermano, hay que cazarlo y hay que traerlo a la obediencia de Dios. Ahora, voy a mencionar algo sobre las zorras, voy a hablar de las zorras, ponga mucha atención. Las zorras, fíjese, son pequeños animales que se meten en los viñedos. Un viñedo viene siendo un campo plantado de vides. Una vid es una planta. Figurativamente vamos a decir que el viñedo de Dios son las iglesias, es la iglesia. Cada uno de nosotros somos esa planta, por eso la Biblia nos llama que somos plantío de Dios. Vamos a seguir leyendo, dice. Se meten en los viñedos y se comen el fruto, echando a perder la cosecha. El hermano Santiago mencionaba algo, ¿verdad?, que me vino a la mente inmediatamente, el decir, ¿verdad?, que todo mal pensar, todo aquello, ¿verdad?, echa a perder lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es el fruto. Usted está dando fruto. Desde el momento en que usted aceptó al Señor, desde el momento en que el Señor cambió su vida cambió, usted empezó a dar unos pasos dentro de la viña del Señor. Usted empezó a dar unos pasos dentro de la iglesia. Usted está fructificando. La Biblia habla de dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. De hecho, por muy pequeño que sea su fruto, usted está dando un fruto y debe de conservarlo. No voy a responder yo por uno que dé 100, no voy a como uno que dé 100. No voy a responder yo como uno que dé 60, voy a responder por eso que estoy dando, por esos 30, eso poquito, ese cambio poco que yo mismo experimento en mi vida, debo de cuidar que no vaya a llegar la zorra y se los vaya a comer. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora voy a mencionar, fíjese, esas zorras, estamos hablando que son unos animales pequeños y usted los conoce. Esas zorras, ¿verdad?, por ser pequeñas, fíjese la forma de entrar a las viñas, se meten por cualquier agujerito, nomás están esperando un agujerito para meterse. Por su astucia y su agilidad, se hacen difíciles de cazar, pero el daño que causan es grande. Eso que pasa, literalmente, cualquier agujerito, por ahí se meten.
La Biblia es clara, ¿verdad? Cuando nosotros nos habla muy claramente, ahí en el libro de los Efesios, nada más lo voy a mencionar, el capítulo 4, el verso 27, ahí menciona y dice muy claramente, no deis lugar al diablo. Que no esté ese agujerito ahí. ¿A dónde habla el diablo? A la mente. Aquí está el agujero donde se mete. Por aquí se mete, por la mente se mete el diablo. Y la Biblia dice muy claro, no deis lugar al diablo. Ahora, hablando de esto, hablando en nuestro lenguaje espiritual, quiero mencionarle algo. Esto, ¿verdad?, es un reflejo de nuestra vida cristiana, de cómo las cosas malas afectan nuestra vida espiritual. Podemos decir, ¿verdad?, de las cosas malas. Puedo mencionar algo, ¿verdad?, aunque eso no cabe entre nosotros. Allá cabe entre los ruselistas porque ellos sí se toman un traguito. Ellos dicen muy claramente que un traguito no es malo. Una fiestecita no es mala. O sea, una pachanguita de vez en cuando no es mala. Una mentirita de vez en cuando no es malo. Hay muchas zorras que ahorita conforme vayamos, ¿verdad?, hablando, vamos a ir viendo, ¿verdad?, eso que estamos diciendo de esas zorras. Ahora, según la primera de Corintios, voy a mencionar esto, ¿verdad? Capítulo número 5, versículo número 6, dice así, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando una mente comienza a contaminarse, quiero decirle, es un comienzo. El pecado no se manifiesta así, mire. El pecado se manifiesta poco a poco. Por eso le digo, el pecado no empieza por lo mucho, empieza por lo poco. De esas zorras pequeñas, quiero decirle que debemos nosotros, ¿verdad?, cuidarnos. Y hay que revisar todos los rincones de nuestra vida para ver dónde se encuentran esas zorras pequeñas que se están comiendo el fruto. Sabemos cuál es el fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son muchos de ellos. Ese es el fruto del Espíritu. ¿En dónde está? ¿Qué se han comido las zorras? ¿Qué hemos manifestado? Las zorras son muy buenas precisamente para hacer eso. Fíjese, un ejemplo. Hay cristianos, hermano, que nosotros vivimos engañados en nuestra vida espiritual o en la vida espiritual. Pensamos que con venir a los cultos, ofrendar, precisamente, ¿verdad?, diezmar, eso es todo. Pero no nos damos cuenta de esa amargura que tenemos, ya sea contra el hermano, ya sea a veces contra el esposo, a veces contra la esposa, precisamente, ¿verdad?, y contra tantas cosas, ¿verdad? Hay una amargura precisamente en nuestro corazón. ¿Sabe qué viene siendo amargura? Yo me encuentro la palabra, ¿verdad?, cuando dice ninguna raíz de amargura brotando os impida. Hay una palabra griega, ¿verdad?, picria, para referirse a veneno, para referirse a algo punzante, algo que lastima, algo punzante, algo veneno, ¿verdad? Es meternos al terreno de la serpiente. ¿Y sabemos quién es la serpiente? La serpiente es el diablo.
Cuando nosotros nos metemos a ese terreno, ¿verdad? Entonces, primeramente, la primera mordida que recibimos somos contaminados por la serpiente mayor. El diablo es el que trabaja. Llega a nuestra mente, nos inyecta el veneno. Si nosotros lo tenemos ahí, debemos de sacarlo. Dios quiera que ninguno de nosotros, ¿verdad?, haya, ¿verdad?, eso en nuestra mente. Ahora, aquí en Cantares 2:5 lo voy a mencionar claramente, ¿verdad?, cómo es que el Señor nos está dando una orden, hermano: casadnos. Por eso los cristianos debemos constituirnos en unos expertos cazadores. Debemos de saber. Mire, el diablo tiene sus artimañas, pero nosotros no tenemos artimañas, nosotros tenemos la ciencia de Dios para cazar precisamente, ¿verdad?, a todo ese grupo de zorras. Quiero dar un poquito de información, porque me vino a la mente, ¿verdad?, la palabra cuando dice aquí, ¿verdad?, en el libro de los Cantares, en el capítulo 2, ahí mismo, ahí donde estábamos, en el versículo número 15. Al terminar el versículo, dice de esta manera: ya lo tiene, ¿verdad? Dice: pues nuestras viñas están en cierne. En su Biblia quizás diga están en flor, ¿verdad? ¿En cuál Biblia dice están en flor? En algunas de las Biblias, ¿verdad?, está esa palabra, estar en flor. Yo comparo esa flor con ese gozo, con ese conocimiento, con esa disposición, vaya, con esa entrega, ¿verdad?, de la iglesia. Nosotros allá en un principio, cuando venimos al Señor y lo empezamos a buscar, si es que venimos por nosotros mismos, que no venimos porque vino mi esposa, porque vino mi hijo, porque vino mi padre, porque vino mi hermano, sino que vine al Señor porque alcancé a entender cuando escuché la palabra de Dios, porque así sucedió con muchos de nosotros, que venimos nosotros al Señor porque entendimos, captamos, oímos las predicaciones, nos entregamos. El Señor, ¿verdad?, nos redarguyó. Empezamos a pensar, fuimos muy zarandeados por una vida de pecado y alcanzamos a entender. Cuando nosotros venimos, empezamos, ¿verdad?, pone el Señor la semilla en nuestro corazón, porque venimos nosotros a ese campo, venimos a donde había vides, las iglesias, o donde había precisamente los hermanos, que cada uno es una vid, y nos unimos nosotros a ese viñedo, vamos a llamarlo así también. Con todo nuestro corazón alabábamos al Señor, y gracias a Dios por aquellos que todavía pasa el tiempo y siguen alabando al Señor, y siguen glorificando al Señor, que no ha habido un opacamiento en su vida, que no ha habido, ¿verdad?, desánimos, que han venido las pruebas, que han venido las luchas, han venido las necesidades, han venido, ¿verdad?, los problemas, han venido tantas cosas a la vida y no han hecho mella. No está ahí el agujero para que se cuele la zorra, ¿verdad?, y nosotros vayamos a manifestar, ¿verdad?, las cosas que van a dañar precisamente, ¿verdad?,
nuestra vida, ¿verdad? Aquello, precisamente. Ahora, fíjese, voy a leer, durante la floración, o estamos mencionando, ¿verdad?, de lo que es, ¿verdad?, durante el cernimiento, durante la floración de la vid es la planta, caen los gránulos de polen sobre la superficie rugosa del estigma. Sí sabemos los que son el grano de polen. Vamos a ver el efecto, ¿verdad?, el trabajo del polen, cuál es el polen para que nosotros veamos cómo cayó en nosotros. El estigma viene siendo, fíjese lo que es el estigma, viene siendo la parte de gineceo. ¿No le trae a la mente algo? Gineceo, vamos a hablar de giné, de mujer. La parte precisamente del gineceo que recibe el polen durante la polinización. Polinización y fecundación viene siendo lo mismo. Son regiones en el lado externo de la superficie, ¿verdad?, de los cárpelos. Vamos a ver eso, los cárpelos. Primeramente quiero mencionar algo, lo que viene siendo, ¿verdad?, la polinización, lo que viene siendo el polen en la flor, viene siendo es un polvillo fecundante, ¿verdad?, que le podemos llamar nosotros precisamente la parte masculina, porque el gineceo viene siendo la parte femenina. La polinización, vamos a ver que es precisamente cuando engendra. ¡Pum! ¿Qué le da a entender a usted que hizo el Señor en la iglesia? ¿Qué le da a entender el Señor que ha hecho en usted ya como vid? Vaya, como una planta. Ha venido, ¿verdad?, precisamente el polen. Ha venido la palabra de Dios a su vida. Ha venido a hacer un cambio. Ha venido a engendrar una nueva criatura. Santo el Señor. Quiero decirle, ¿verdad?, que la flor tiene precisamente, ¿verdad?, germina porque brota la semilla. La flor tiene óvulos, que es como la célula sexual femenina. Fecundar es un nuevo, ¿verdad? Fecundar significa un nuevo ser o unirse precisamente los elementos. Como se unen los elementos precisamente, ¿verdad?, masculinos y femeninos para que se produzca el engendramiento. Eso ha sucedido en nuestras vidas cuando viene la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. Dios deposita. Dios es el varón, la iglesia es la mujer. Santo el Señor. Es muy importante tener nosotros cuidado, ¿verdad?, de todas estas cosas. Fíjese, voy a seguir leyendo. Y gracias al líquido azucarado que éste segrega, germinan los óvulos fecundados, crecen y se constituyen en granitos de uva. El producto de la fecundación, al producto de la fecundación se le suele llamar cuajado, que no es otra cosa que la transformación de la flor en fruto. Ponga mucha atención. Ahora, la floración de la vid es uno de los momentos clave en el ciclo de la vida de la planta. Es en ese momento en que se va a determinar el volumen de la cosecha y su duración es más o menos larga según el crecimiento de la planta. Qué bueno es el Señor. Ya como plantas, ya como vid, ya como plantío del Señor. No permitir que vengan esas zorras pequeñas. Salmo 19, vamos a irnos despacio. Vamos a leer versículo 2 al 13. Vamos a ver, vamos a empezar a ver las zorras.
dice así, verso 12 dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Y luego el hombre conscientemente menciona y dice, detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias. Esa es una zorra, hermano. Y luego dice, que no se enseñoreen de mí, que no gobiernen en mí. Está mencionando ahí el texto, muy claro. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjese a dónde lleva la soberbia, esa zorra. ¿A dónde lleva? A convertirse en un rebelde, a convertirse en una rebelde. Esas son las zorras que debemos nosotros precisamente, ¿verdad?, de quitar de nuestra vida. En el Salmo 139, vamos a leerlo ahí. Son cosas que a veces nosotros no vemos porque no examinamos nuestra vida, somos muy conformistas. A veces nos dejamos llevar, ¿verdad?, por otras cosas, por el dime, te diré, por el dicen, por el esto. Nos dejamos llevar por los juicios, ¿verdad? O hacemos nosotros mismos los juicios. Estoy contándome yo también en ello. Dice el verso número 1, dice, oh Señor, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senta y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, Señor, tú la sabes toda. Todo conoce el Señor. Y el hombre consciente, ¿verdad? Como cuando dijo Pablo que él no tenía que tener por qué ser juzgado de nadie, ni él mismo se juzgaba. Este hombre, ¿verdad?, sintiéndose limpio, ¿verdad?, o no justificándose, sino no sintiéndose muy envuelto, muy hundido. ¿Por qué? Por el trato que había con el Señor. Yo veo esto aquí, según el trato que yo tenga con el Señor, no con la letra. Aquí habla de Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, pero ¿hasta dónde conozco al Señor yo? ¿Hasta dónde platico yo con el Señor? ¿Hasta dónde después de que oro, verdad, dejo unos momentos para escuchar lo que el Señor me va a contestar? Porque a veces me pongo a orar y luego me levanto. No espero a lo que Dios me va a decir, a lo que Dios me va a hablar, lo que Dios me va a comunicar. Y este hombre se hacía, porque cuando uno platica, no está platicando al aire, no está platicando solo, porque si no estaríamos tontos y locos. Estamos platicando con nuestro Señor, porque lo hemos conocido, así como platica usted con su padre, con su madre, ¿verdad?, con su hijo, con su hija. Así son nuestras pláticas con el Señor. Esa es la verdadera oración, hermano, la plática. Y este hombre platicando le dice al Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Oiga, qué trato tenía con Dios. Y luego le dice, ¿verdad?, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mis pensamientos aquí están. El Señor allá está, pero como lo dice todo lo sabe. Eso es. Él conoce, ve, si yo quiero justificar mi zorra, Él conoce, el Señor la conoce. Primera de Corintios, o la segunda, vámonos a la segunda de Corintios, primeramente.
Mira, hermano, la palabra de Dios es como espada de dos filos, hermano. Alcanza a penetrar el alma, discierne los pensamientos. Capítulo número 13, versículos número 'Déjame ver. Sí, aquí estoy. Versículo número 5 y versículo número 6. Fíjese lo que dice, ¿eh? Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Hablaba yo, ¿verdad?, de que debemos de buscar hasta en el último rincón de nuestra vida qué tipo de zorra nos está molestando o nos está engañando, mejor dicho, porque a veces no nos molesta la zorra. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros si ya no sois reprobados. Mas espero que conoceréis en que vosotros no somos reprobados. Eso es lo que a veces nosotros no nos ponemos a hacer. A veces no nos ponemos a meditar. ¿Y sabe cuándo es la oportunidad de reconocer? Cuando nosotros estamos en la cama en la noche, que hemos tenido un problema con nosotros mismos, un problema con un hijo, un problema con la mujer, un problema con algún hermano, un problema con el patrón, un problema difícil, ¿a poco puede dormir muy a gusto? Sería, ¿verdad?, una gente muy, ¿cómo se puede decir?, con un lomo especial, ¿verdad?, para dormir a pierna suelta con tal problema. Si nosotros no nos ponemos en ese momento a meditar y a pedirle al Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces pensamos en el problema solamente para nuestro lado. Tenemos que pensar en el problema allá, tenemos que pensar en el problema acá, pero sobre todo la Biblia dice que a paz hemos sido llamados en el problema. Y en tantas cosas que tenemos que meditar, pero al meditar, de hecho, hay conciencia de que estamos tratando con nuestro Señor, con ese Dios que todo lo puede. ¿Cuántas veces no nos ha contestado el Señor? A mí me ha contestado muchas de las veces que yo le he pedido, ¿verdad?, algunas cosas, ¿verdad?, porque sé el Dios que tengo, hermano. Sé el Dios con el que estoy tratando. Y eso debemos nosotros tener en nuestra mente. Mire, veo mucha seriedad y qué bueno, me parece bien, ¿verdad? Pero espero que captemos esto, hermano, que lo captemos, que lo tomemos como todos los mensajes que nos vienen, que nos traen, ¿verdad? Que los tomemos, que nos mueva, que nuestra conciencia, ¿verdad?, nos dicte, que nos ayude precisamente a salir en esto. Les dice, examínense a ustedes mismos. Yo no lo voy a examinar a usted, ni debo de examinarlo, y muchas veces sí lo examino, a ver si aquel está en fe. No, yo debo de examinarme a mí mismo, si estoy en fe. En la mañana se nos hablaba un poquito en la escuela algo de la fe. Y luego dice, no os conocéis, si estáis en fe, pruébense a ustedes mismos, no pruebes a otro. Si tienes fe, tenla para contigo, dice la Biblia. No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, si ya no sois reprobados.
quiero preguntarle, ¿usted se conoce a usted mismo? Yo sí me conozco a mí mismo. Yo sé, ¿verdad?, la forma que me conduzco, que me he conducido, ¿verdad? A veces, hermano, nosotros, cuando nos examinamos a nosotros mismos, créame lo que a veces pensamos que no la vamos a hacer. Por el programa y por el plan de Dios que está aquí en la Biblia, de lo que nosotros necesitamos hacer para poder estar un día con el Señor, en la presencia de Dios. Cuando menos, cuando muramos, no ir a parar al infierno. Tenemos que pensarla bien, examinarnos, qué vida llevamos, qué dedicación llevamos. Si llevamos un porcentaje, ¿verdad?, más alto de humanidad que de espiritualidad. Examinémonos, por favor, para que nosotros podamos, ¿verdad?, entender esto. Y lo dice, ¿no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? Si ya no son reprobados, quiere decir que si usted se prueba y se da cuenta que Jesucristo está en usted, está hablando de la participación del Espíritu Santo. Si usted ha sido verdaderamente sellado, si verdaderamente usted está participando, si el Espíritu de Dios está en usted, entonces ya no es reprobado. Eso no quiere decir que sea perfecto porque está en este cuerpo. Y se va al alma, hermano. Está hablando del alma, se va a lo profundo del hombre. Es donde está Jesucristo, porque la oveja es el alma, es a quien se está dirigiendo aquí. El de los errores es este que se ve. Ese es precisamente el que tiene ese montón de errores, dice. Si ya no sois, dice, reprobados. Primera de Tesalonicenses, fíjese cuando no se es reprobado, capítulo número 5, versículo número 21. Dice así: dice el texto, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Fíjese lo que dice ahí. Y lo que dice enseguida, y el Dios de paz os santifique. Ahí está santificar como consagrar. Os consagre en todo. Y luego dice, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el hombre de Dios, el hombre completo, es un ser tripartito, tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Es un solo hombre. Por eso está diciendo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo. Ahí hace uno. No está diciendo ahí, ¿verdad?, como dice el texto, para que vuestro espíritu, no pone coma, y alma y cuerpo, tampoco pone coma, sea guardado entero. No dice sean, se va a uno. Ya está hablando del hombre perfecto, ¿verdad?, al cual por él va a venir un día, ¿verdad?, su alma del cielo va a venir juntamente con el Señor, va a efectuarse la resurrección, y ahí está el hombre completo ya glorificado. Gloria a Dios. Fíjese cómo dice, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión. ¿Para qué? Para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Fuera zorras, bien examinado, luchando, ¿verdad? Que la contaminación no sea en lo interior, no sea en lo interior. El hombre exterior de por sí está contaminado. ¿Por qué? Si es el hombre de pecado, de hecho, está contaminado. Pero tenemos uno que lo tiene que dominar. Tenemos uno, ¿verdad?, que tiene que estar sobre de él para que podamos alcanzar nosotros precisamente esa grande bendición de un día estar con el Señor. Y por favor, yo le pido, yo se lo pido, hermano, capte bien las cosas. Al principio de la predicación, el hermano Juan mencionaba en su oración y decía: Señor, gracias, porque no somos, ¿verdad?, cualquier grupo. Estamos conscientes de que somos la iglesia de Dios. Decir así es que el hombre tiene que estar, ¿verdad?, consciente precisamente de que es parte de la iglesia de Dios. Nosotros debemos estar conscientes que realmente somos la iglesia de Dios. Porque si yo anduviera haciéndome tonto, créame lo que ya me hubiera ido. Solo me anduviera yo engañando. Mejor me iba, ¿verdad? Buscaba donde me dieran esa lechita diluida, la leche diluida, mezclada con agua. Y la leche diluida es leche adulterada. Primera de Pedro, ya que toco ahí, vamos a ver la leche no diluida. Y fíjese lo que hace la leche no diluida. Qué bueno que se vino esto a la mente. Capítulo número 2. O sea, lo que la contamina son las zorras. Mire, dice el verso número 1, dice, dejando o deshaciéndonos o deshaciendo, pues, toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, calumnias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Mire, cuando nosotros venimos, hermano, y llegamos a una doctrina sana, o simplemente que empezamos a leer la palabra sana, esta es la leche sin engaño, la palabra tal y como es, la palabra, ¿verdad?, clara, no diluida. Muchas partes, mucho amor. Nunca les predican del infierno, nunca les predican, ¿verdad?, de los juicios de Dios que se esperan. Nunca les dicen eso. Y miren, tienen multitudes. El Señor dijo: no teman, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Porque es una manada pequeña. ¿Cuántos no han pasado, verdad? O pasan por las iglesias, nomás van de pasada. Muchos pasan, parten de su casa, la iglesia donde nacen. Viene el gobierno de parte de Dios, queriéndonos guiar como el Señor quiere, como Él nos guía a toda verdad. Nos quiere guiar a toda justicia y nosotros no queremos. A veces somos conformistas, muy conformistas. Nos conformamos, vuelvo a repetirlo, con un culto por semana, un culto cada 15 días. ¿Qué hacemos allá afuera? ¿Se la pasa evangelizando aquel que viene cada 15 días? Por ahí le habla algún alma y realmente habrá visto que ha hecho efecto la palabra que ha hablado, ha insistido. ¿Cómo está con los vecinos? ¿Cómo está con los compañeros de trabajo? ¿Cómo está con su familia?
¿Cómo está en la iglesia? ¿Cómo está? Esas zorras son las que destruyen y le destruyen precisamente el alma. Ha florecido, ahí está, que no venga y destruyan precisamente su alma. Yo hablaba el otro día, hay dos animales muy parecidos, la zorra y el chacal, me parecen mucho. La zorra todavía es más pequeña. La zorra, si mucho, llega a pesar 8 o 9 kilos. El chacal llega a pesar hasta 15 kilos. La zorra come ratones, come hierbas, come puras cosas, come fruto, vaya, le gusta mucho el fruto, por eso se mete. Pero el chacal es un animal carroñero, está como la hiena, el león, el leopardo, los animales son los que cazan, son los que matan. Ya cuando se sacían, o aún estando comiendo ahí esos animales, se arriesgan a ir a comer al animal muerto, porque ellos no cazan, se van a lo muerto, se van a lo fácil. Eso es lo que hacen los chacales. Y ahí donde dice, cazadnos las zorras, aparece la palabra chual, para referirse precisamente a un chacal. Y así son las cuestiones. Hay problemas muy tremendos, que necesitamos cazarlas. ¿Y quiénes son los cazadores? Nosotros mismos a nosotros mismos. Pero en una iglesia el cazador viene siendo el ministro. Tiene que cazar. Hay otro tipo de zorras que ya después hablaré de ellas. Estamos hablando de las zorras propias, las zorras que nosotros tenemos, que debemos echarlas fuera. Yo le invito